Fractura de los materiales no ferrosos. Importante arrancar diciendo que los materiales no ferrosos, como materiales a base de aluminio, cobre, eh, níquel, entre otros, tienen un comportamiento a la fractura similar al de los materiales de hierro, es decir, puede ser o dúctil o frágil dependiendo de las aleaciones, de la composición, de la velocidad de la prueba, de el tamaño de grano y de los defectos que puedan tener los materiales. Dicho esto, pues implica que vamos a hacer un análisis digamos, de la teoría de la fractura en general y al final podremos ver algunos datos muy específicos para algunas aleaciones de aluminio y de titanio, digamos, de lo más que se encuentra, porque pues no hay mucha información o de datos al respecto. Bueno, esta segunda diapositiva, pues vamos a tratar o vamos a mostrar finalmente el recorrido que vamos a dar durante el desarrollo de la presentación. Arrancaremos por algunos fundamentos importantes, definiciones, como es el caso de los tipos de fractura, fractura dúctil, fractura frágil. Avanzaremos un poquito hacia algunos aspectos de la mecánica de la fractura, donde hablaremos pues de la concentración o de los concentradores de tensiones, un poco de la tenacidad de la fractura, de dónde viene, de dónde se saca digamos, esos cálculos. También avanzaremos un poco sobre los equipos que se utilizan para hacer la medición o la determinación de la resistencia a la fractura. Mm, Rápidamente evaluaremos un tema de los materiales clasificados según su tenacidad y por último pues veremos algunos datos respecto al comportamiento a la fractura de los materiales no ferrosos propiamente dicho, aleaciones de cobre, aleaciones de níquel, aleaciones de zinc, aleaciones de magnesio. Eh, bueno, no hay realmente mucha información allí al respecto de datos numéricos como en el acero, sin embargo me parece que lo más importante es comprender el desarrollo finalmente de los procesos de fractura, cómo se presentan estos fenómenos cuando un material está sometido a un esfuerzo. Entrando en materia, en esta diapositiva pues tenemos una definición cualquiera de fractura que nos dice que es una forma de ruptura de un material o estructura que está sometido a tensiones constantes o con cambios en el tiempo. Y pues que la misma ocurre a bajas temperaturas respecto a la temperatura de fusión de los materiales. Eh, También tenemos allí el tema de las tensiones, entonces tenemos tensiones de tracción, de torsión y pues tensiones de corte o cizalladura. Si el material experimenta una deformación plástica, pues vamos a tener una fractura dúctil, alta deformación plástica y alta absorción de energía. Fractura frágil implica que hay una baja absorción de energía y una baja o ninguna deformación plástica. La ductibilidad o ductilidad más bien, digamos, está directamente relacionada con la temperatura, con la deformación respecto al tiempo o la variación de la deformación con respecto al tiempo y el nivel o el estado de las tensiones. En el gráfico que será presentado, pues vamos a tener la gráfica normal entre esfuerzo y deformación, donde podemos observar los dos comportamientos de un material que es dúctil y el de un material que es frágil.
En esta diapositiva podemos ver o definir de alguna manera las etapas en las que se presenta una fractura. Eh, Tenemos en principio la formación de una grieta o de un defecto, finalmente, porque hay grietas o defectos. Luego, a partir de ese defecto, de esa grieta que puede estar en el material, pues se va a propagar o se va a agrandar esta grieta. Y el mecanismo de propagación del defecto o grieta define el modo en realidad de la fractura, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, en una fractura de tipo dúctil, eh, el defecto se puede determinar o se llama finalmente en la documentación, se dice que es un defecto estable. Yo digo que podríamos decir que es controlable porque la, la- la falla no es súbita. Entonces, en este tipo de fractura dúctil, pues hay una deformación plástica alrededor del defecto. eh, Luego vamos a tener una propagación lenta de ese defecto. Hay una presencia de la deformación plástica en la superficie de la grieta y hay una gran absorción de energía para deformar plásticamente el material. Y finalmente se llega a un fenómeno que se denomina la estrición y luego a la ruptura. Ahora bien, si la fractura es frágil, el defecto grieta se llama inestable, o yo diría que no tiene control, o no hay manera de controlarlo una vez la fractura se da. Y en este caso hay una baja o ninguna deformación plástica cerca de la grieta. La propagación es supremamente rápida del defecto de la grieta. eh, es tan rápida que podemos decir que la propagación es espontánea del defecto, sin necesidad de que haya aumento del esfuerzo. Como en el caso anterior, cuando es dúctil, la fractura se va dando porque hay aumento del esfuerzo. Y en este caso, sin que haya digamos, un cambio macroscópico en el material, que en el caso de la fractura dúctil sí hay un cambio macroscópico en el natural que se puede ir observando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahí las dislocaciones se van moviendo dentro de los granos y finalmente el material se deforma macroscópicamente, produciéndose al final la estrición. La figura que tenemos en la parte derecha pues nos muestra, digamos, la conformación de las fracturas o de una fractura dúctil y de una fractura frágil. El gráfico marcado con la letra C nos muestra una fractura frágil, el comportamiento de una fractura frágil, y en el gráfico A y B estamos viendo, digamos, dos materiales, uno que podríamos decir que es muy dúctil y el otro que pues es un material dúctil tradicional. La diapositiva actual nos permite hablar un poco respecto a la fractura más común que tienen los materiales dúctiles, eh, que corresponde a la que está precedida por un proceso de estricción. Podemos decir que este tipo de fractura tiene las siguientes características. Un proceso de estricción, es decir, un proceso en el cual al aplicar el esfuerzo, la muestra va a producir un cuello, un estrechamiento o una disminución del área de la sección transversal de la muestra, seguido por una formación de huecos o cavidades o nucleación, que también tiene este nombre, en el interior de la muestra, seguido por una tercera etapa que la vamos a demostrar como, digamos, el aumento de la deformación. Entonces aumentan los huecos o la nucleación y empiezan a juntarse o a coalescer finalmente. Entonces, y en ese momento se empieza a formar una grieta que puede ser del tipo elíptica.
que finalmente empieza a ser perpendicular a la fuerza que se está aplicando. Luego de esto, de que crecen todos los huecos, pues la grieta se propaga por coalescencia, digamos que se van juntando como cuando tiene uno burbujas que se van juntando y entonces la burbuja se va haciendo más grande. Y finalmente, pues se da la fractura por cizalladura, ¿sí? Propagándose la grieta por el perímetro de la extensión. Más o menos se va a dar a 45 grados de la dirección de la tracción, dando lugar a lo que se denomina la copa cono, que corresponde a la deformación plástica. Las imágenes nos muestran dos, digamos, secuencias del proceso de fractura, de, materia, de fractura dúctil. Entonces, en el primer caso, pues no hay una descripción, pero lo tenemos numerado y lo estamos describiendo en el texto. En el segundo caso está, digamos, la extrusión como la parte A, la nucleación o la formación de huecos como la parte B, la unión o la coalescencia de los huecos y finalmente la propagación de la grieta. Y por último, pues la fractura. En la diapositiva que estamos proyectando en este momento, vamos a ver que la fractura, digamos que no preferida, pero de alguna manera que favorece, es la fractura dúctil. Eh, ¿Por qué? Porque en este tipo de fractura se presenta una gran absorción de energía que se requiere para generar la deformación plástica. Los materiales dúctiles absorben mayor energía que los materiales frágiles. Eh, por el contrario, la fractura eh, frágil tiene una muy baja absorción de energía y por lo mismo ocurre de una manera repentina y no hay ningún cambio a nivel macroscópico, es decir, no, digamos que no se observa un cambio en la forma del material como si sucede con la fractura dúctil. A nivel microscópico, en realidad la diferencia está en el modo como se va a propagar esa fractura. ¿Sí? Podemos decir a grandes rasgos que los metales, tanto ferrosos como no ferrosos, tienen o tienden a presentar una fractura dúctil. No es completamente eh, preciso esa aseveración, sin embargo, podemos llegar a decir que en general se comportan de esta manera. Los materiales cerámicos en su mayoría presentan fractura frágil. Y los polímeros pueden tener un comportamiento, podríamos decir, híbrido o mixto, pueden presentar los dos tipos de fractura, tanto la dúctil como la frágil. La imagen de la derecha, de nuevo, nos recuerda la fractura dúctil y la fractura frágil. Bien, eh, la diapositiva que estamos observando eh, pretende, bueno, ilustrar y, digamos, hablar de las características que tiene una fractura de tipo frágil. Eh, Podemos empezar por decir pues, que no presenta una deformación macroscópica. eh, Como otra característica principal, no presenta eh, o no hay presencia de estrición. La curva de fuerzas de deformación no muestra deformación plástica y la ruptura es completamente repentina.
la ruptura no se va a dar a 45 grados como sucede con la fractura dúctil, se da en un plano de 90 grados de la tensión aplicada. eh, Generalmente muestra un lugar o se muestra o se puede, digamos, identificar el lugar donde se inicia la fractura, que usualmente va a coincidir con los defectos que puede tener el material. Mm, Hay materiales metálicos que usualmente son dúctiles y se comportan como frágiles si la velocidad de la tensión es alta o si se someten a impacto. En el caso de la fractura, se podría calificar en dos tipos de fractura frágil: transgranular e intragranular. Transgranular implica que la grieta eh, progresa a través de la ruptura de los granos, rompiendo enlaces a través de los planos cristalinos. Este tipo en este tipo de fractura se observan saltos bruscos o escalones, eh, que corresponden o más bien sí, tienen una relación con los diferentes planos cristalinos que hay en el material. En el caso de la fractura intergranular, en este caso la grieta va a avanzar a través de los límites de grano. Y digamos que lo que evidencia este tipo de fractura es que es un material débil, que posiblemente va a tener problemas en el proceso o que tiene problemas o que tuvo problemas en el proceso de fabricación. Eh, no sé, por ejemplo, presencia de óxidos o componentes extraños durante el proceso de fundición o de fabricación, o hay corrosión, algún fenómeno de este tipo. Y las figuras que tenemos o las imágenes que tenemos, a izquierda tenemos dos imágenes. La que está a la izquierda, más a la izquierda, que se refiere a una fractura intergranular, y la que está enseguida a la derecha, que tiene el letrero de 20 micrómetros, nos indica que es una fractura frágil, eh, ultragranular, extragranular. Y en la parte superior derecha tenemos una material o una probeta de aluminio ensayada en condiciones de impacto, y de esa manera finalmente se muestra una fractura de tipo frágil en este material. Bien, continuando digamos, con los fundamentos teóricos de la mecánica de la fractura, podemos decir que la mecánica de la fractura nos permite cuantificar la relación entre propiedades, tensión, defectos y mecanismos de propagación de una falla. Allí viene a ser importante considerar la resistencia teórica, que depende de la fuerza de cohesión, que en un sólido se define como el módulo de Young sobre 10, o bueno, el esfuerzo teórico igual al módulo de Young sobre 10, o en términos de la energía superficial por unidad de área, pues tiene esta otra ecuación que finalmente viene dando un valor similar. La resistencia eh, experimental, o lo que es muy importante considerar aquí o resaltar aquí, es que la resistencia experimental es de aproximadamente entre 10 y 1000 veces inferior al valor teórico. Eh, digamos, esta divergencia o falta de, no de coherencia, pero digamos que esa discrepancia, o más bien esa diferencia entre el aspecto teórico y el aspecto práctico, digamos, lo zanjó, lo solucionó el señor Alan Arnold Griffith, eh, con su teoría de la propagación de grietas, lo que permitió explicar la diferencia entre el número teórico y el número experimental, que finalmente se debe a la presencia de
grietas en la superficie o en el interior material o defectos. La tabla que tenemos a continuación nos muestra estos valores en giganewtons por metro cuadrado para los materiales como el oro, como el cobre, como el níquel, como el cloruro de sodio, como el óxido de magnesio, como el carburo de titanio y como el silicio, empleando las dos ecuaciones. Esto, digamos, a manera informativa. Ok, continuando digamos, con los aspectos de la mecánica de la fractura, eh, y digamos, gracias a la teoría del señor Griffin pudimos concluir, sí, o se pudo concluir que la presencia de defectos o grietas o huecos o inclusiones, etcétera, tienen un impacto directo en el comportamiento de los materiales en relación a la resistencia a la fractura. ¿Sí? Disminuyen la resistencia a la fractura, eh, la fuerza que se aplica eh, se concentra en la punta de las grietas o en el borde del defecto. Localmente se logra que el nivel de tensión eh, sigma de esfuerzo sea diferente al nivel de tensión aplicado. Es decir, la fuerza que yo le estoy aplicando al material no es la misma en el borde de la grieta que en el extremo de la probeta como tal. Entonces, el nivel de concentración de la tensión depende de la orientación o va a depender de la orientación y de la geometría de la grieta. El nivel de tensión sigma localizada disminuye al aumentar la distancia desde la punta o del borde de la grieta. Incluso que cuando, digamos, estamos a unas distancias lejanas de la grieta o del defecto, vamos a tener que los esfuerzos o el esfuerzo al interior del material y el esfuerzo que estamos aplicando es el mismo. El señor Charles Ingles determinó que la tensión local de un material que un material soporta en el defecto depende del tamaño, de la orientación y de la forma del defecto de la grieta. Defectos, digamos, con forma puntiaguda, tienen tensiones más grandes. Defectos romos o redondeados tienen tensiones menores. Por otro lado, bueno, la tensión que soporta un material en el defecto pues va a depender del tamaño, su orientación y su forma. Y va a estar determinado como sigma igual a sigma sub 0 por K, donde K finalmente va a ser igual a 1 más 2 veces el diámetro de la grieta por el ángulo de la curvatura o sobre el ángulo de la curvatura de la grieta, eso a la 1 medio o raíz cuadrada de ese producto de 2. Vamos a mirar que ese A corresponde a, a la mitad de la distancia de la grieta si la grieta está en el interior o corresponde a a la longitud de la grieta si la grieta está en el exterior. Bueno, la imagen o las imágenes que están a la derecha nos muestra la primera, nos muestra que en esa probeta que está allí dibujada en la grieta, que es una grieta, digamos, redondeada, el esfuerzo en el borde, en la vecindad de la grieta, es 3 veces el esfuerzo que estoy aplicando. Y en el caso de la figura que está más abajo, cuando tenemos una grieta más fina, más angosta, entonces nos permite, de allí sale la fórmula del cálculo del esfuerzo. Bien, continuando con el desarrollo del tema, llegamos a un aspecto que tiene que ver con la concentración de tensiones.
Entonces, básicamente tiene que ver o está directamente relacionado con lo que veníamos conversando en la diapositiva anterior, eh, que es con la forma finalmente de la grieta. Entonces, en una grieta elíptica orientada eh, perpendicularmente a la tensión aplicada, la tensión máxima en el borde de la grieta está dada por esta ecuación, que va a ser igual a esfuerzo máximo igual a 2 veces el esfuerzo sobre por eh, la longitud de la grieta sobre el ángulo eh, de la posición de la grieta, raíz cuadrada de esa división, de esa relación. Donde sigma pues corresponde a la tensión aplicada, es decir, al esfuerzo, a la fuerza que le estoy aplicando para, en este caso de tensión, a la probeta. Y Rho sub t se refiere al radio de la curvatura de la punta de la grieta en metros, y A se refiere a la longitud de la grieta superficial o a la mitad, como les decía en la anterior diapositiva, a la mitad de la longitud de la grieta en el interior de un material. Entonces tendremos que si A es muy grande y el radio de la curvatura es muy pequeño, entonces la relación A sobre Rho sub t se vuelve grande. Y entonces, en ese caso, el esfuerzo máximo sería mayor que el esfuerzo aplicado. Esa finalmente es lo que sucede y por la razón o por esas razones que tenemos de alguna manera una concentración, una multiplicación de esfuerzos en las esquinas, o en los bordes o en las vecindades de los defectos. La relación del esfuerzo máximo sobre el esfuerzo aplicado es el factor de concentración de tensiones, que lo vamos a llamar K sub T, el cual indica el grado con el cual un esfuerzo es aplicado al extremo o borde de una grieta pequeña. Y en ese caso está dado por esta ecuación que presentamos acá, donde K sub T es igual a sigma máximo sobre sigma sub 0, o igual a 2 veces la longitud de la grieta sobre el radio de la curvatura, raíz cuadrada de esa relación A sobre ρ. La figura que está a la derecha pues nos permite mostrar gráficamente dónde está sigma sub 0, dónde está A o 2A en este caso, dónde está el radio de la curvatura del defecto, dónde está sigma sub m. Eh, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, continuando con la temática, pues tenemos que llegamos a un concepto que tiene que ver con la tenacidad de la fractura. ¿Sí? Que nos indica, o más bien sabemos que la fractura se presenta cuando la tensión aplicada excede una tensión crítica. Y entonces de allí se define un factor o una variable que se llama Kc, que es la forma de medir la resistencia del material a la fractura frágil cuando existe una grieta o un defecto. Este término Kc se define como el módulo de Young por la tenacidad del material o raíz cuadrada del módulo de Young por la tenacidad del material en un esfuerzo plano. Bien, o también se define Kc igual al módulo de Young por la tenacidad del material sobre 1 menos el coeficiente de Poisson a la 1 medio, eso raíz cuadrada de ese producto.
son, digamos, las dos consideraciones que se hacen desde el punto de vista teórico digamos, en la bibliografía consultada para hacer estos cálculos, estas consideraciones. Se considera un factor, allí se considera un factor, si se considera más bien un factor de forma, entonces podemos tener que la tenacidad de la fractura se puede definir como K sub C, que es igual a Y por el esfuerzo, por la raíz cuadrada de pi sobre A, donde Y es el parámetro dimensional y que tiene que ver con la geometría de la pieza. Entonces, y igual a 1 para placas de anchura infinita, y igual a 1.1 para placas de anchura semi-infinita, que contienen grietas en el borde. Las imágenes pues, nos muestran la de arriba, digamos, dos grietas características. En la gráfica de abajo tenemos el equipo para hacer la prueba de tensión. En este caso, va a hacer la prueba de tensión y evaluar un material. Muy bien, la diapositiva que tenemos en este momento en pantalla eh, nos permite, bueno, continuamos con el tema de la tenacidad de la fractura, pero vamos a tener o se tiene en consideración finalmente eh, los tres modos principales de falla, ¿sí? Que se caracterizan como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el modo 1, el factor de intensidad de las tensiones o tenacidad de la fractura es K y C, que está dado por I por sigma por pi por A a la 1 medio. Y y es un factor de forma que depende de la forma del defecto. Estos valores finalmente están tabulados, hay documentos que contienen ya estos valores finalmente para poderlos usar en el caso de necesitar hacer algún diseño. La tenacidad es importante tener en cuenta este concepto, que la tenacidad indica la máxima tensión que soporta el material con un defecto dado. La tenacidad no es para todo tipo de tensiones. Generalmente se mide una tracción para el modo 1, pero se puede determinar en cizallamiento del modo 2 y en torsión para el modo 3. Es decir, los materiales se comportan eh, diferente frente a la deformación plana o de deformación plana o de tensión plana. Generalmente son más frágiles y crítico en condiciones de deformación plana. Es una característica. Entonces, aquí, digamos, lo que tenemos es las consideraciones o el impacto que tiene cuando la tensión aplicada no está perpendicular a la grieta. La diapositiva que tenemos en presentación, continuamos hablando de la tenacidad de la fractura y en este caso llegamos a un aspecto que es importante considerar y es que la tenacidad de la fractura depende o está directamente relacionada con el espesor de la probeta eh, cuando esta es delgada. Si B es grande, entonces KC sería menor. KC se hace independiente del espesor cuando está presente la condición de deformación plana y se define en ese caso como K y C. Y se da finalmente cuando B es mayor o igual a 0.25 KIC sobre sigma sub y al cuadrado. Y entonces se da por que K y C va a ser igual al factor de forma por la deformación por la raíz cuadrada de pi por A, con K y C único para cada material, para un material determinado. Eh,
Generalmente se usa KIC porque es menor que KC. Los materiales frágiles poseen un KIC muy bajo y hay ruptura catastrófica. Los materiales dúctiles poseen un KIC un poco más grande. Y la gráfica que tenemos a la derecha nos muestra o nos pretende mostrar, digamos, esa dependencia de este factor eh, del espesor de la probeta, del material que se esté probando. Eh, dando continuidad a nuestro tema, y continuando con el aspecto de tenacidad de la fractura, vamos a llegar a la conclusión de que esta tenacidad de la fractura va a tener una dependencia directa de aspectos como la temperatura y la velocidad de deformación. En general, esta tenacidad aumenta con el aumento de la temperatura, disminuye con la velocidad de deformación. Para el mismo material aumenta con el tamaño de grano menor, es decir, yo tengo una mayor tenacidad o resistencia a la fractura, mayor tenacidad a la fractura cuando tengo un tamaño de grano menor. Para el mismo material disminuye cuando aumenta el endurecimiento por deformación. Y para la misma familia de aleaciones disminuye cuando aumenta el endurecimiento por precipitación de otra fase o el incremento de solución sólida. En la tabla que tenemos a la parte derecha tenemos algunos valores de este factor o de para algunos materiales o algunos metales, en este caso de las aleaciones de aluminio, en este caso es no ferroso, aleaciones de titanio, no ferroso, el aluminio puro, el óxido de aluminio, que también es no ferroso, carburo de silicio, que es, bueno, es un material cerámico, eh, vidrio, hormigón, polimetil, en general para materiales eh, no ferrosos. Eh, esto es para tenerlo, digamos, en cuenta, manera de información. Ok, continuando con la presentación, vamos a ver aquí algunos mecanismos que permiten eh, aumentar o proporcionar tenacidad a la fractura. ¿Sí? Entonces tenemos el desvío de la grieta o el cierre de la punta. eh, en la tabla que tenemos en la derecha nos muestra, digamos que el micromecanismo, entonces la deformación plástica de metales, la coalescencia y fractura de cavidades también en metales, la fractura eh, se me olvidó ahora el término, que finalmente tiene que ver con el deslizamiento de los cristales cuando son planos, esto se da en materiales frágiles, el atrapamiento de óxidos y partículas en la punta de la grieta, que se puede aplicar a todo tipo de materiales, el punteo de grano en cerámicos y compuestos, el punteo de fibras y de laminaciones que se puede dar en compuestos y fibras largas. En la gráfica que tenemos en la parte izquierda nos muestra, digamos, este tipo de mm, mecanismos de proporcionar tenacidad de la fractura. Bien, la diapositiva que tenemos al frente nos permite mm, conversar un poco de esa transición dúctil frágil, que es un fenómeno y un concepto que
se presenta en la mayoría de los materiales. Y es que la tenacidad aumenta con la temperatura, lo habíamos dicho en una diapositiva anterior. En algunos metales y plásticos, la ductibilidad desaparece al disminuir la temperatura. Entonces deja de ser dúctil el material y se vuelve frágil. Y defectos que a altas temperaturas no son un riesgo, se convierten en concentradores de tensiones al disminuir la temperatura y por ende finalmente en un generador de falla. Este fenómeno se denomina transición dúctil frágil, ¿sí? Y lo determinamos mediante ensayos de impacto. También se le denomina resiliencia de los materiales, ¿no? Se usa para su determinación los ensayos de péndulo de impacto, ya sea ISOT o Charpy. Eh, Básicamente la diferencia entre los dos equipos radica en la geometría de la muestra y el notch que se le hace. Este fenómeno se presenta en materiales plásticos e incluso en materiales cerámicos, solo que en los materiales cerámicos se da por arriba de los 1000 grados centígrados. Eh, en general, o no en general, sino los metales y aleaciones que tienen estructura cristalina FCC, como el aluminio, el cobre, el níquel, los aceros inoxidables austeníticos, no presentan esta transición. Eh, por pues el elevado número de planos de deformación que tiene, es decir, el material se va a poder deslizar sobre sus granos porque tiene varios planos para moverse, ¿sí? Mientras que las aleaciones BCC y HPC sí presentan este fenómeno y allí están en general los aceros más comunes. La temperatura de transición depende del tamaño del grano y del porcentaje de carbono en el caso de los aceros. Los plásticos presentan el mismo fenómeno, pero allí se domina transición vítrea. Las imágenes que tenemos a la derecha, bueno, pues nos muestra el péndulo de impacto para hacer la prueba. Nos muestra esa curva pues de transición de frágil a dúctil o de dúctil a la frágil, que finalmente pues es el resultado de hacer varias pruebas a diferentes temperaturas para que podamos encontrar ese punto medio en el cual hay ese cambio entre ductilidad y fragilidad. Mm, la gráfica que está abajo nos muestra, digamos, la misma información relacionada con materiales, en este caso, no ferrosos, ¿sí? Tenemos el cobre, tenemos el acero, bajo carbono, bueno, también hay ferroso, ¿no? El zinc, el aluminio, el nylon y el metacrilato. Eh, pues vemos que digamos que varios de esos materiales, es más evidente el cambio en el acero, en el cobre vemos que no se presenta, en el metacrilato tampoco, en el aluminio se presenta, pero digamos que en una baja cantidad, en el zinc también, y en el nylon también se presenta un poquito. Bien. La diapositiva que tenemos en pantalla nos permite ver una clasificación eh, tomada del libro de ASBI de materiales según su tenacidad a la fractura, ¿no? Entonces vemos allí eh, pues las rocas, los vidrios, algunos cerámicos, luego tenemos los de mayor tenacidad que son los metales dúctiles puros, aceros para rotores, aceros dulce, aceros al carbono medio, aleaciones de aluminio, metales de planos de clivaje, metales BCC, HCP, y vamos bajando.
Luego vamos mirando a los polímeros y volvemos a, pues, a materiales fibrosos o de fibras, finalmente, que tienen digamos, como una resistencia relativamente aceptable, ¿no? Eh, en la otra tabla tenemos igual un listado de materiales donde vemos el KC y el GC finalmente, o la tenacidad, para estos mismos materiales, en este caso en kilojoules, bueno, en newton metro y en kilojoules por metro a la menos 2. Eh, de manera tal que tenemos allí, digamos, una información respecto a estos materiales, o una clasificación finalmente de estos materiales con base en este parámetro. Bien, esta diapositiva, pues vamos a entrar un poquito en algunas generalidades, en realidad, de la fractura en materiales de aluminio. Entonces, por allí alguna documentación nos dice que en este material se presenta una fractura de tipo Dipley, que ocurre por inclusiones de partículas de fases secundarias. Eh, la delaminación, que es un fenómeno que se da a una tensión de 160 o 113 megapascales a temperatura de helio líquida y a temperatura de ambiente respectivamente. También en aleaciones 60-61 o la familia 60-61, su resistencia a la fractura disminuye con la reducción de la tasa de enfriamiento. En general, los materiales de aluminio cambian según el tipo de aleación. Su resistencia a la fatiga oscila entre 85 y 135 megapascales, para un ciclaje de 10 a la 7, ¿no? Su tenacidad a la fractura por deformación plana puede estar entre 27.5 megapascales. La resistencia última a la tracción puede ser de unos 33.5 kilojoules por centímetro cuadrado. El límite de fatiga del aluminio es aproximadamente 10 a la 9 ciclos, superior al del acero, que es 10 a la 6 ciclos, ¿no? Es decir, el aluminio tiene un muy buen comportamiento desde el punto de vista de resistencia, claro, de resistencia a la fatiga. Su resistencia a la tracción es mucho menor, y finalmente por eso eh, de repente se usa más el hierro. Sin embargo, no debemos olvidar que el aluminio es el material, o aleaciones de aluminio es el material que se usa en la fabricación de aeronaves. Entonces aquí tenemos alguna información de algunas aleaciones de aluminio. Entonces la serie 7075, tenemos que la tenacidad de la fractura es de 27.5 megapascales, que la resistencia última a la tracción es de 46.1 kilojoules por centímetro cuadrado. Para el 6061 tenemos que ese mismo dato es de 46.1, que la resistencia a la fatiga es 207 megapascales. Y la serie 5038 también tenemos la tenacidad de la fractura de 28.3 megapascales metro, y que la resistencia última de la reacción es de 46.1. Información, bueno, de datos numéricos que hay escasos, la verdad, para este material. Pero bueno, es lo que vamos a encontrar, y vamos a tratar de ver algunos otros datos de algunos materiales que tenemos allí. Bien, ya casi para finalizar, vamos a hablar un poquitico del cobre, ¿sí? Entonces, la resistencia a la fractura del cobre. En los materiales de cobre también varía esa resistencia dependiendo de la aleación y de otros factores: tamaño de grano, la tenacidad puede disminuir con el aumento de la temperatura, la longitud de la grieta es un factor crítico también de la resistencia a la fractura. La resistencia a la deformación plástica del material también influye en la resistencia a la fractura, por supuesto que sí, y los tratamientos térmicos, que también implican
impactan en esta propiedad de los materiales de cobre. Eh, Hay pocos, muy pocos, ahí sí que hay menos datos finalmente, pero tenemos algunos. El cobre puro, podemos estar diciendo que el, la tenacidad de la fractura está entre 25 y 50 megapascales por metro por la raíz cuadrada pues, de metro, y que esta aleación de cobre, cromo, circonio da una tenacidad de la fractura muy interesante, ¿sí? Que es 200 kilojoules por metro cuadrado. Es una aleación que, según estuve mirando, es una aleación que se utiliza para reactores nucleares y cosas de este estilo. Entonces, es una aleación bien, bien particular, bien especial. Bueno, ya casi, ahora sí, para finalizar, vamos a hablar un poquito de los materiales de zinc. En realidad, el zinc es un material bastante, bastante frágil, una muy baja resistencia a la fractura. Sin embargo, aleado con el aluminio se logra mejorar un poco esta propiedad. Estas aleaciones como el SAMAC 8, el SAMAC 12, el SAMAC 27 mejoran significativamente su resistencia. El zinc puro es un material eh, bastante frágil. También se observa que en aleaciones con aluminio, cuando el aluminio está entre el 35 y el 40%, la fractura de ese material es completamente frágil. Creo que sí, uno observa un SAMAC como el que usan, digamos, en las joyas de fantasía, que si se parte, si se somete a esfuerzo, su fractura es completamente frágil, no hay ductilidad por ningún lado. Por último, hablamos un poquito del níquel, que es un material muy interesante que tiene una eh, resistencia a la fractura buena, tiene un buen comportamiento en este aspecto. También cambia según la aleación y la microestructura de las condiciones de prueba, etcétera. Efectos, su tenacidad de la fractura es alrededor de entre 50 y 100 megapascales por raíz de metro, y que la resistencia a la tracción, en este caso, está oscila entre 300 y 1000 megapascales, que es un valor súper. La resistencia a la fatiga puede estar entre 200 y 400 megapascales con ciclos de 10 a la 6 o más. Y la resistencia a la fluencia está entre 100 y 200 megapascales. Hay otro material muy interesante que tiene un muy buen comportamiento y son las aleaciones de magnesio. Hay varias aleaciones de magnesio allí que tienen un muy buen comportamiento a la fractura, o por lo menos los números que uno encuentra en el internet, pues no hay una tabla concreta, pero los números buscando, encuentra que hay unas aleaciones muy interesantes. Hay una que se llama Z91D, que tiene entre 17 y 20 megapascales por raíz de metro. La AZ31B también presenta una resistencia entre 17 y 24 megapascales por raíz de metro. Eh, y en general, otra que se me pareció interesante es la W43, que tiene una resistencia que está entre 22 y 28 megapascales por raíz de metro. Entonces, pues bien, es un material también muy interesante que últimamente me parece que se está usando eh, bastante. Eh, por último, me queda indicarles pues que hay un, un paper que pues, me pareció interesante respecto al comportamiento del aluminio, algunos análisis que se han hecho. Eh,
especialmente cuando está sometido a ambientes agresivos, ambientes salinos, donde se pretende mirar qué tanto impacta pues el ambiente en el desempeño del material y en el, digamos, en la resistencia a la fractura de ese material, ¿no? Entonces, eso es, pues lo subiría ahí con el, con este informe. Dicho que es la última, ya hace como 3 o 4 diapositivas, pero no, esta sí es la última. En realidad, agradezco mucho digamos, el tiempo que se tomen para ver este video, le llamo yo finalmente. Lo hice de esta manera porque, bueno, en realidad no tuve tiempo de ponerme a estudiar un software de estos para hacer videos y pues detesto pedirle el favor a alguien que me haga el trabajo por mí. Entonces, eh, no tuve tiempo de hacer una revisión en Canva o alguna aplicación de estas para poder hacer el video como tal. Entonces se me ocurrió que pues usando esta opción de PowerPoint eh, se obtiene de alguna manera algo similar. Entonces espero que el tema no esté muy aburrido y que haya alguna información que sea mm, rescatable y útil para nosotros como compañeros que estamos en formación de este programa de maestría en materiales y procesos. Muchísimas gracias.